Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El reciente terremoto ocurrido en el norte de Chile ocasionó varias víctimas que lamentar, así como la pérdida de varias construcciones e infraestructura vial. Esto ha puesto sobre el tapete nuevamente el tema para saber conscientemente si en nuestro país estamos preparados para un evento de esta naturaleza y qué medidas se deben de adoptar al respecto, sobre todo con el boom inmobiliario y las nuevas construcciones, a ver si están cumpliendo con los requisitos para garantizar la resistencia de vida ante un fuerte terremoto. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al arquitecto Carlos Maldonado Herrera, director nacional de construcción del Ministerio de Vivienda, y también al ingeniero Javier Pique del Pozo, catedrático de la UNI y ex decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Les damos la más cordial bienvenida. Encantado. Es conocido que varios especialistas, expertos, en el caso de ustedes también, han dado cuenta de los riesgos que esto implica, las construcciones sin la debida licencia previa. ¿Qué medidas se pueden adoptar? ¿Es suficiente el control municipal? ¿Cuál es la situación real, digamos? Bueno, en realidad el control municipal es bastante deficiente y la realidad lo refleja. La encuesta seguramente habrá reflejado también el desconocimiento que tiene la gente de la obligación de obtener sus licencias de construcción para emprender cualquier ampliación o construcción de una vivienda nueva. El tema es que en Lima, por una estimación aproximada de varios estudios, se tiene casi un 70% de viviendas que son hechas de manera informal, es decir, carecen de licencia de construcción. Esto es gravísimo porque allí no han intervenido los profesionales especialistas para que le den, digamos, la solución estructural que permita que estas construcciones resistan un sismo. Pero esto se da más, digamos, en las periferias de Lima, en la zona periférica, claro, digamos, las invasiones que después... Así es. Lima es una ciudad que tiene un área formal compuesta por los distritos que controlan sus circunscripciones desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Sabemos que San Isidro, San Borja, Miraflores, en fin, Jesús María, son distritos que sí tienen un control sobre sus circunscripciones. Pero hay distritos periféricos como San Juan de Lurigancho, por ejemplo, que es un distrito muy grande. ¿Por qué rebasa la capacidad municipal de controlar? ¿Es porque, digamos, la cantidad de habitantes es demasía o por, digamos, el área que ocupan? Son dos factores. Uno, los requisitos para obtener una licencia de construcción, en principio, pueden ser eventualmente un poco costosos y problemáticos que lo pueda cumplir una persona, digamos, de escasos recursos, que normalmente son los que emprenden la autoconstrucción. Entonces, esa es una limitación, ¿no? Y por otro lado, los municipios pues son entidades muy débiles en sus circunscripciones, entonces no tienen la capacidad de fiscalización. El tema técnico influye mucho. En ese sentido, ingeniero, yo quería preguntarle, sí, con el boom inmobiliario y la construcción de muchos edificios en Lima, ¿no?, en todo Lima en general, en los diferentes distritos, se está teniendo en cuenta los cimientos, el tipo de suelos, y también, digamos, hay gente que se queja que ahora los están haciendo con las paredes muy delgadas, en fin. A ver, si una construcción tiene licencia de construcción es porque ha pasado por una revisión municipal de especialistas que ese proyecto cumple con las normas. Las probabilidades que ese proyecto esté bien hecho son muy altas, ¿no? Porque ya ha sido revisado, hay una supervisión durante la construcción con las últimas normas de vivienda, y entonces si yo compraría un departamento, lo primero que debo decir, oye, a ver, muéstrame tu licencia de construcción. Yo no compraría un departamento en la vida si no tiene licencia de construcción, porque yo sé que ese no ha cumplido con las normas, muy probablemente no ha cumplido con las normas. Entonces, el primer requisito para hacer algo es tener, ese es un buen filtro, y como usted menciona, hay municipios que no hacen este control, pero como dice el arquitecto Maldonado, las personas mismas son las que no buscan formalizar su construcción porque creen, entre otras cosas, que el trabajo de un profesional le va a resultar caro. Eso es un error,
porque depende del trabajo para el que usted contrate al profesional. Más caro le va a resultar después. Mucho más caro le va a resultar perder toda su inversión de toda su vida, ¿no es cierto? Porque contratan un operario que piensa que como el operario sabe levantar ladrillos y poner fierritos y cosas, eso es. Un No maestro es de así. construcción, ¿no? La norma le garantiza a cualquier construcción, a cualquier propietario que construya o que invierte, que tiene una resistencia diseñada de acuerdo a lo que esperamos en los próximos siglos. O sea, la norma de garantía de seguridad, eso es lo que quizás la población debería comenzar por interiorizar. Si yo sé que si uso la norma en mi construcción e inversión para mis hijos y mis nietos va a ser la correcta, yo mismo debería ser el primer interesado en usar las normas. Ese es el mensaje que hay que hacerle llegar Pero digamos a que la no hay población. conciencia de la No hay población. todavía conciencia, pero es un trabajo en parte de los medios de comunicación, un trabajo del colegio, decirle, oye, pero sí. ¿Y cómo lo podemos Un tema de demostrar? responsabilidad. Con los sismos anteriores. Por ejemplo, en el sismo de Atico, en Arequipa, hicimos nosotros un estudio sobre los colegios, ¿no? Y había colegios diseñados con las normas antiguas del año 77 y otros con las normas modernas del año 97. La diferencia era abismal. En los hechos con las normas modernas del 97 no tenían ni un vidrio roto, así, ni un vidrio roto. Y los hechos con las Que son normas mucho más anteriores, estrictas, pues. mucho más estrictas. Los anteriores tenían daño a las columnas rotas porque en fin, permitían muchas deformaciones. Nuestra ingeniería es buena y eso es el mensaje que hay que hacerle llegar a la gente. Oye, trata en lo posible de que consigas a alguien que te haga, no lo tengas al ingeniero ahí 100%, pero puede ir pues una vez a la semana Supervisar. a revisar a lo que ha hecho el maestro, ¿no es cierto? Los municipios, como el ministerio tiene un programa para hacer proyectos, para distribuir planos gratis, y ese debería ser un trabajo del municipio, regalarle a la gente los planos. Paga 10 soles por la copia y tienes un proyecto bien hecho, revisado, y que tú dáselo al maestro, pero ya el proyecto ya funciona. Ese es un mensaje que quizás hay que convencer a las Mayor personas, ¿no? conciencia. En ese sentido, arquitecto, ¿hay ya, digamos, un estudio, una estadística registrada de las zonas de Lima más vulnerables? Bueno, claro. Ante un evento de esta naturaleza fuerte como en el caso de Chile, Así ¿no? es, así es, así es. O sea, bueno, en principio Lima tiene zonas vulnerables, ¿no es cierto?, que son de conocimiento público. Por ejemplo, el centro histórico de Lima, por la antigüedad de las viviendas, ¿no es cierto?, es un lugar en donde existen construcciones que ya prácticamente sin necesidad de ningún evento sísmico se están viniendo abajo. Claro, colapsan. Colapsan. Luego hay distritos que están emplazados en suelos que no son adecuados. Entonces la combinación de suelos... Pero ahí las exigencias no deben de ser mayores que en otros. Son mayores, Sí, pero la creo que combinación no, no. de malos suelos y autoconstrucción es fatal. Es terrible. Es terrible, porque... ¿Qué distritos son esos, por Bueno, ejemplo? sabemos perfectamente que son los distritos de Vía María del Triunfo, Vía El Salvador, por ejemplo, que tienen suelos arenosos, más ¿no? arenosos. Son más San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho. ¿Y la también. Molina? Bueno, en La Molina hay una combinación de mal suelo, pero casas debidamente Fuerte, construidas, ¿no? claro. Entonces, Claro, digamos, o sea, eso. como dice el arquitecto, dependiendo del suelo o las condiciones geológicas de La Molina, tenemos cerros a los dos lados, Claro. en Chorrillo tenemos el Morro Solar, entonces ya se sabe las zonas que tienen mayor intensidad. Eso está previsto en la propia norma. Y por ejemplo, en el tema de los cerros, digamos, las zonas donde hay invasiones que construyen con pircas, andenería. Claro, eso esas zonas son muy peligrosas. más ¿no? vulnerables. Normalmente en la zona de roca, en un cerro rocoso, el sismo no es más fuerte. El problema es la calidad de construcción que está ahí, que está, como dice usted, simplemente apoyada sobre piedra. Ese sería el detonante. Pero sin ir muy lejos, Lomo de Corvina, ¿no? Que en la mañana estaba dictando mi clase a los estudiantes y les muestro una foto de la playa de Hawái yendo a Chincha con el sismo del 2007 y usted ve los derrumbes, arena eólica. Y la playa de Hawái, el cerro es igualito que el cerro de Corvina. Y vaya usted la gente que se ha sentado allí. ¿Y por qué el municipio los ha dejado? Cuando esa gente termine en la playa vamos a tener que ayudarlos y reponerle la casa. Es decir, ya también el municipio pues tiene que tomar un poco de responsabilidad. ¿Y no es un tema también de ¿cierto? corrupción? De repente de funcionarios No, yo creo que es de permiten- inacción, ¿no? Sí, es inacción. A ver, Inacción, falta de conciencia. Falta de existe una conciencia. ley de reasentamientos que obliga a los municipios, a los gobiernos locales, a retirar a las personas que están asentadas en zonas de alto riesgo. riesgosas, claro. Entonces, lo que pasa es que esta ley no se cumple. Sí, pues, no es Pero no ¿y quién es tiene popular, que porque esa poner gente también la vota. mano fuerte en ese sentido? Es un Los tema alcaldes, municipal. es Los responsabilidad gobiernos del locales. gobierno Es un local tema municipal. hacer Claro. que las personas se muden a lugares seguros. Que no Sin es necesidad de popular, que pues, aplicar suceda, la ley, ¿no? exacto, sin necesidad que suceda un evento sísmico o una inundación. Ahora que todos quieren pues, ser alcaldes, que se Bueno, preocupen, pues por que lo hay menos que ya asumir ves, más mira, responsabilidades, claro, ¿no? cuando la gente ve que la autoridad pone orden en cosas, la gente respalda. Claro. ¿No es cierto? Eso es así. Es en beneficio pero hay de que todos. hacerle, yo digo, no, a la gente no tampoco le puedes tirar palos.
sino hay que convencerla que es en su propio beneficio, que ahí están corriendo un riesgo grande, ellos y sus hijos, ¿no? Es como la gente que se ha sentado ahí en el montón, que se llama Susana Iguchi, que se llama ese pueblo joven, y le sale vapores de amoníaco, cosas porque son 7 metros de basura. Ahí no puede vivir, pues esa gente, ahí están. Terrible, entonces con relleno querían sanitario, titularse, claro. el colegio de ingenieros les dijo, ustedes no pueden titularse, eso no es para construir, ahí está la gente, ¿no? Quizás uno dice, bueno, no tienen dónde ir, pero es un tema. O sea, falta de autoridad, es un tema también de falta de autoridad. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se mueva. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando acerca de las garantías que todos deben de tener ante las construcciones por un eventual sismo fuerte, un terremoto como el ocurrido recientemente en el vecino país del sur. Conversábamos en este primer bloque dando un diagnóstico general de la situación, precisamente con el ingeniero Javier Pique, aquí a mi lado, y el arquitecto también, Carlos Maldonado. ¿Cuáles serían, digamos, las regiones más vulnerables? Lima concentra la mayor cantidad de población, pero, digamos, la costa, la sierra, la selva. Bueno, en la selva hay zonas en el norte, Moyobamba, Río Jatotos, que tienen terrenos muy blandos y ocurren sismos no muy grandes, pero relativamente por el tema de las lluvias, digamos, ¿no? No, por el tema geológico de toda su evolución. La selva ha sido fondo marino, dicen los especialistas, claro. Imagínense. Entonces hay zonas muy blandas y hay construcción de adobe, porque en la selva ha ido mucha gente de la sierra a colonizar. Entonces son zonas vulnerables que... Más ¿Por qué? Porque selva, usted tiene un nivel de sismo y tiene una construcción que se puede dañar, entonces el resultado es que es muy riesgoso, ¿no? Nosotros en la UNI, con la Universidad de Chiba de Japón, tenemos un proyecto de hace varios años ya, y hemos hecho estudios en Tolima, ¿no? Estudiando primero las intensidades y luego manzana a manzana de toda la ciudad, y tenemos un estimado de digamos, cuántas viviendas se pueden dañar, dependiendo del nivel de riesgo, cuántas personas podrían verse afectadas. Y esas son herramientas que les hemos entregado a la autoridad, porque es la autoridad la que tiene que usar eso y decir, bueno, ¿dónde vamos a intervenir primero? ¿no? Distrito por distrito, entonces. Por distrito por distrito. Tenemos los mapas ahí con digamos, ¿cuáles son los distritos más seguros? Los más seguros son los de la Lima tradicional, ¿no? Que tiene el suelo, el hormigón que tiene Lima muy fuerte, que es, digamos, lo del río, el suelo aluvial del río. Usted cava y tiene 80 centímetros pura piedra. Muy bueno. Y en general, así sean antiguas las casas de Lima, en Breña, Jesús María, Pueblo Libre, bueno, tienen sus paredes de ladrillo, cosas, tienen bastantes muros, no van a sufrir mucho, me parece, pero hay mucha construcción moderna que tiene menos muros, inclusive se usan esos ladrillos que son huecos así de pandereta, que son para tabiques, sí. Los usan para hacer edificios de 3 a 4 pisos. Usted los puede ver ahí en la Tupac Amaru, los veo todos los días que voy a la uni. Eso da miedo, ¿no? Porque el maestro piensa que lo único que hay que soportar es el techo. No es así. Cuando viene un sismo usted lo empuja y eso es una galleta, ¿no? Entonces las personas lo que podrían hacer es pedir ayuda a su municipio o al colegio de ingenieros, claro, para que le inspeccionen su casa, ¿no es cierto? Para que le vaya y le vean y le hagan unas recomendaciones de cómo podría mejorar su construcción, porque no toda tampoco la construcción informal está mal, ¿no? Eso también hay que señalarlo, ¿no? Arquitecto, con relación al tema normativo, ¿es suficiente las leyes que hay, digamos, las normas que se ha dictado a nivel Ministerio de Vivienda, digamos? Yo creo que sí. Y a nivel municipal también. Sí, yo creo que sí. La norma E030 es una norma bastante completa. Específica. Sí, ¿no? Está bastante bien estudiada, ¿no es cierto? En el tema de resistencia. En el tema de resistencia. Sí. La norma E030 es la norma sismo resistente, ¿no? Inclusive le hemos adicionado ahora, en marzo, una adenda para hacer de que los hospitales nuevos incorporen una tecnología nueva que se llama aisladores sísmicos, que permiten no solamente que se preserve la estructura, sino que además se preserve todo el equipamiento caro que hay dentro de los hospitales. Es decir, una sala de operaciones, un centro quirúrgico, ¿no es cierto? Estructuralmente podría resistir, pero si a raíz del sismo, por las vibraciones se malogran los equipos, etcétera, entonces ya no hay continuidad operativa. Entonces, a partir de ahora,
todos los lugares que son de alta tecnología en un hospital van a tener que ser construidos con aisladores sísmicos. Es una tecnología que permite disminuir casi en un 50%. Y esto es obligación, no es opcional. No, es obligación. Ajá. Es obligación a partir de marzo. Sí. Para los Perfecto. hospitales Sí. importantes. Sí. Básico, ¿no? Sí, Eso sí. después tendría que seguir con el tema de las escuelas, De las por escuelas, ejemplo. va a seguirlo, porque el comité que tenemos continúa trabajando precisamente para ver ahora el tema de colegios y luego ya hacerlo extensivo, digamos, Eso para todos. también sería bueno, porque a nivel distrital los alcaldes también ven lo de las escuelas locales y sería bueno inspeccionar las escuelas locales para reducir su vulnerabilidad, porque se hicieron muchas construcciones hace unos años y se pueden dañar, ¿no? Entonces sí habría que hacerles una inspección y el local del colegio no debe pues dañarse, ¿no? Definitivamente no. Tantos niños Claro, que diariamente y es acuden a fácil, él. y es fácil arreglarlo. Y Pero en el no tema, sé. por ejemplo, la labor de INDES y el tema del control, lo que ustedes decían, en el caso de las construcciones antiguas, ¿qué hacer si alguien vive en una vivienda muchos años y bueno, no tiene opción de irse a otro lado? ¿Cómo reforzarla? ¿Hay opciones, digamos, de protegerlo con estas nuevas normas Sí, de resistencia aunque sísmica? no es muy económico, ¿no? Imagínese usted una casa de ladrillo de los años 40. Yo vivía en una de esas, ¿no? Y no tienen casi columnas, no se usaban, pues. Pero se puede hacer, digamos, entonces, si eso. usted le puede, por supuesto, colocar columnas, pues significa un trabajo más o menos importante. Por ejemplo, en el Colegio Guadalupe se hizo eso. El Colegio Guadalupe era puro ladrillo y le agregaron con unas columnas, yo lo he visto, ¿no? Claro, Para soportes. darle, sobre todo, capacidad de supervivencia ante un sismo grande, ¿no? Porque funciona bien, pero cuando ven un sismo severo, no. Entonces, así como han arreglado los colegios emblemáticos agregándoles muros, usted ve, le han puesto muros. Eso es muy bueno, porque entonces no se deforma tanto y no se daña. Pero son miles los colegios, entonces hay que en realidad empezar a trabajar para reducir su vulnerabilidad. Un trabajo que los alcaldes podrían comenzar a hacer. Porque el gobierno central también, ¿no? Porque no los hizo el gobierno central y hay un trabajo pendiente. Y en el tema de costos, digamos, cuando uno quiere, digamos, ampliar su casa, hacer algún tipo de reforma, solicitar una licencia es muy caro. ¿O diga, de repente eso desanima y por eso tanta informalidad o Sí, no? bueno, es cierto, es cierto. O sea, hay que estudiar la forma de que se simplifiquen estos procedimientos sin disminuir los requisitos, las exigencias de seguridad. O sea, poner al alcance de la gente las La normas facilidad, claro. y la asistencia profesional. Hay que ver la forma de poder conciliar ambas cosas que en este momento se encuentran divorciadas, porque si no, de otra manera la ciudad objetivamente no sería tan informal. Mucha gente prefiere construir nomás informalmente y después pagar su multa o pagar su regularización. Exacto, ¿no es exacto. cierto? Pero puede pagar la multa y sigue siendo Y una sigue construcción inseguro. Claro, peligrosa. Exacto, y desgraciadamente en muchos casos solo le piden el plano de la distribución, Así es. pero no le piden que vea si la construcción es o no segura, ¿no? Pero deberían de Quizás hacer una debería- revisión in situ, ¿no? No, debería, claro, registrarse previa las dos cosas, ¿no? Cumple Bueno, con como los requisitos sucede de en otros espacios países, y tú eso, no puedes construir y por último, si pagan la multa, van a tu casa y ven, y si Y algo ven está que mal, esto no es cierto, te lo hacen. y dicen, si no, no te la No te la registran. firman. Necesariamente este va a ser un proceso gradual. Hay que ir dando las facilidades, ¿no es cierto? Simplificando las normas. Hay que acercarse a la gente, hay que hacer docencia y también exigir a las autoridades locales que cumplan sus funciones. Ese es el procedimiento por el cual podríamos ir disminuyendo Pero esta digamos que brecha, entonces, ¿no? ¿qué plantean ustedes en ese sentido? Que debería Yo- hacerse una yo campaña. quiero ser extremista. A ver, Yo he planteado en algunos momentos que el alcalde debería ser penalmente responsable de las muertes que puedan suceder en su distrito por su falta de inacción. Porque para ellos no pasa nada. O sea, se cae esta cosa y se mueren los niños y bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Pero si usted no hizo nada sabiendo que tenía que hacer que ese colegio era vulnerable, usted es responsable también penalmente de ese tema. A ver cómo se van a poner las pilas. Pero como no les pasa nada, algo así hay que hacer, ¿no es cierto? En que él se sienta que realmente es su obligación, tiene que hacer eso y no permitir que por los votos de la gente los deje construir pues, en el cauce del río, en el arenal. ¿Qué es lo que está ¿no es cierto? ocurriendo? Que viene Y ocurriendo hace cuando años. eso se dañe, este señor, usted responde por esas muertes, porque al final los inmuebles se pueden reponer. es que pero siempre las en un vidas no. accidente hay responsables. Así es, en cambio, Lo que ellos, sucede- No es que los alguien lo haga alcaldes adrede, no pero- se sienten responsables de ese tema. Los alcaldes tienen una agenda política y este es un tema técnico. Eminentemente técnico, Así es. claro. No necesariamente se concilian las obligaciones técnicas con las agendas políticas de los alcaldes. Sí, pues.
Bueno, en ese sentido, entonces, ¿estamos preparados o no para un terremoto de gran magnitud, 7 u 8? Creo, digamos que no estamos preparados, ¿no? Alguna gente dice, no, Dios nos ayude. Yo le digo a mis alumnos, ¿por qué le echan la culpa a Dios? ¿Qué culpa tiene Dios del tema? Por favor, no confundan las cosas. Aquí no, los terremotos no matan a la gente, lo que mata a la gente son los edificios. Eso hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en el caso de Pisco, ¿no? Ahí se vio, Mire, la mayoría era informal, ¿no? Las construcciones. Así es, ¿no? Bueno, en Pisco se cayó el 80% de lo que era adobe. Ajá. Y desgraciadamente todavía nosotros tenemos un porcentaje importante de adobe porque es la realidad del país. Claro. ¿No? En el año 60, cuando hubo un sismo en Chile, prohibieron la construcción de adobe. Y hay un mínimo de construcciones de adobe. Nosotros las tenemos, no importa. Pero estas personas de adobe son las primeras a las que habría que ayudar a asesorar, claro, ¿no es cierto? Y lo que se cayó en Pisco de ladrillo y de concreto era lo que era informal. O sea, lo formal fue mínimo. Lo formal, usted ve los colegios hechos modernos no tienen, como le digo, ni un vidrio roto en el sismo de Pisco. Entonces nuestra norma funciona. Ese es el mensaje que darle a la gente. Oye, a ver, trata de adecuar tu construcción a la norma, ¿no? Y por último, ¿cómo nos deberíamos preparar? Entonces, uno es lo del simulacro, está muy bien, la gente tiene que... Uno debe saber con su familia, cuando viene el temblor, dónde se pone. Analiza pues dónde hay unos muros que se cruzan, zonas más seguras. El tema de las vigas, digamos, también. No, donde se cruzan los muros. Las vigas no, porque las vigas se apoyan en las columnas y las columnas se dañan y se caen. Lo que es más seguro son los muros. Los muros se rajan, pero nunca se caen. Esa es nuestra lección que hemos aprendido. Usted póngase donde hay muros. Y si hay un cruce de muros, mejor todavía. Su familia debe automáticamente saber que cuando hay un temblor se puede poner ahí. Y va a ver cómo disminuye la cantidad de personas que se hieren y cosas, porque la gente reacciona irracionalmente cuando se asusta. Pero si usted sabe qué hacer, no se va a asustar de la misma manera y va a actuar y se coloca ahí esperando que pase el terremoto. Pasan 20 segundos, quiere decir que el terremoto sigue. Plan B, ¿por dónde vamos a evacuar? Pero no sales corriendo para cualquier... Bueno, pero eso también es relativo, ¿no? Por los edificios sales y te caen todos los vidrios encima. Pero es que en un edificio alto usted no tiene tiempo de bajar, tiene que ponerse en el ascensor, en la escalera... Si hablamos de los nuevos edificios, digamos, que han sido construidos teniendo en cuenta todas las consideraciones del caso. Dentro de los proyectos se exige unos planos de evacuación y señalética, en donde se determinan exactamente los lugares más seguros donde la gente se debe colocar, tanto dentro de sus departamentos como afuera. Entonces, esto es parte de las instrucciones que debe recibir una persona al momento de adquirir el bien, o por la junta de propietarios que debe tener conocimiento de este plan de evacuación. Y siempre ante un evento sísmico, digamos, consultar con INDECI si ha sido afectado o no, digamos, el inmueble. Después se puede hacer una evaluación. ¿No? Estuvimos en Japón con este proyecto que tiene la UNI. Porque ya estamos en los segundos. Con la gente de Defensa Civil también. Estábamos coordinando con el ingeniero Bisbal para impulsar los planes de respuesta. Es decir, en otros países cada persona sabe qué hacer después del temblor. ¿Dónde va a ir? Eso es fundamental. Acá no hay plan, ¿no es cierto? Nadie sabe nada qué hacer. Es responsabilidad cívica. Si yo estoy herido, me voy a tal sitio. Si no estoy herido, voy a ayudar a tal sitio. Eso tiene que estar previsto antes. Y va a ver cómo podríamos reducir enormemente las consecuencias. Exacto. Hay que implementar un plan, ¿no es cierto?, de la conducta que uno debe tener luego del sismo. Por ejemplo, la gente sale y todo el mundo va en sus vehículos y congestiona las calles, y luego los vehículos de los bomberos y las ambulancias no tienen cómo circular. Entonces estamos pensando liberar ciertas vías para que por ahí circulen únicamente lo que es ambulancias, bomberos y policía. Bien, interesantísimo la participación de ambos y esta aclaración sobre el tema. Y la responsabilidad es de todos, en realidad, ¿no? De los ciudadanos y de las autoridades municipales y también de gobierno. Bien, llegamos al final de este programa. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.